Bueno, soy Gabriel, de nuestro proyecto se llama Por Tierra y Aire, y eh, a raíz de conversaciones que van surgiendo así con otros viajeros que nos encontramos, surge esto que se me ocurrió hacer un breve video tipo tutorial para explicar un poquito cómo es este tema del uso de la energía solar, las baterías, los paneles, los inversores. Hay mucho mito. Considero personalmente, es una opinión muy personal, considero que hay mucho chanta en el mercado que vende cualquier cosa, tratan de venderte sistemas gigantescos que después no necesitas, o de repente te venden un sistema que no tiene la potencia suficiente para el uso que le vas a dar, y hay muchas cosas que no están bien instaladas, no están optimizadas y demás. Quiero aclarar, en primer lugar, que no soy ni me considero ningún experto en esto, simplemente como suelo hacer, comparto lo que aprendí, lo que estudié y lo que para mí fue de utilidad. Entonces, a partir de aquí surge la idea de hacer esta presentación, este video, y mostrar algunas herramientas que creo que pueden ser de utilidad para nuestros amigos rodanteros, actuales, futuros, o los que estén pensando camperizar un vehículo y demás. Primero, brevemente, ¿cuáles son los componentes que tiene un sistema de energía solar? ¿Qué es lo que necesitamos tener? Básicamente, un sistema de energía solar tiene paneles solares, que son los encargados de recibir la luz del sol y convertirla a energía eléctrica. Esos paneles solares hay de diferentes tecnologías, no me voy a poner a profundizar ni a detallar. Simplemente hay diferentes tipos y diferentes tecnologías. ¿En qué difieren? Básicamente en el tamaño, y el tamaño del panel solar va a dar la capacidad que tengan de atrapar luz solar y con eso generar energía eléctrica. También difieren de la construcción. Son básicamente, los paneles solares son una placa de vidrio con un entramado eléctrico de cobre debajo, pero hay de mejores calidades que otros, hay policristalinos y otras tecnologías que lo que hacen es que tengan mayor o menor rendimiento, y obviamente son más caros unos que otros. Lo mismo sucede con el segundo componente, que es el regulador de carga. El regulador de carga funciona simplemente como el regulador de voltaje del auto. Lo que hace es entregar la energía a la batería para almacenarla cuando no la estamos utilizando, o el excedente de energía que se utiliza lo almacena en la batería, y lo que hace es que cuando la batería llega al voltaje adecuado, corta, simplemente no carga más y empezamos a tirar energía del panel solar a la atmósfera. Eso es todo. El tercer componente es una batería donde se almacena la energía. De repente nosotros tenemos una capacidad de generación de energía en los paneles solares. Vamos a empezar a hablar en términos técnicos, vamos a decir que tenemos 500 vatios de capacidad. Ya voy a explicar más adelante a qué se refiere eso en detalle, pero yo en este momento estoy consumiendo solamente 200. Esos 300 vatios adicionales que está generando el panel lo va a guardar en la batería. Ahora, cuando llegue la noche o cuando estemos en un día nublado, entonces el panel no genera suficiente energía y nuestro sistema va a tomar energía almacenada en la batería para que podamos seguir funcionando. Y el cuarto elemento que tenemos básicamente es un inversor de corriente, que lo que hace es transformar la energía que tiene la batería, la va a convertir en 220 para que nosotros podamos utilizar electrodomésticos convencionales. Acá, con respecto al tema de los inversores, más adelante vamos a hablar de los diferentes tipos. Y como siempre digo, no me gusta entrar en debates que tengan que ver con cuestiones comerciales. Yo simplemente cuento lo que yo hice y cómo logré que me funcione un inversor muy sencillo que tengo instalado, un regulador de carga muy sencillo, no tengo un sistema inteligente. Hoy justamente estuve toqueteando unos botoncitos para que
cargue un poquito menos porque lo había regulado en el invierno y ahora en el verano me está cargando demasiado energía, entonces tuve que bajarle un poquito el voltaje para que no me sobrecaliente la batería. Eso es porque no tengo un regulador de carga inteligente y tengo un inversor de corriente muy sencillito con un dispositivo adicional que hace que me permita utilizar cualquier componente electrónico, o sea, pues, la computadora, los celulares y demás, que por ahí vamos a profundizar un poquito más adelante en esas cosas. Ahora, antes de dimensionar o calcular un sistema de energía solar, nosotros necesitamos saber algunos datos. Básicamente, nosotros necesitamos saber cuánto consumen los electrodomésticos que vamos a utilizar. Es necesario saber detalladamente el consumo de cada uno de los electrodomésticos que pensamos utilizar a bordo de nuestros vehículos y más o menos el tiempo que lo vamos a estar utilizando. Puse aquí un par de ejemplos. Tenemos una heladera que, por ejemplo, consume 150 vatios y que obviamente la heladera vamos a querer que funcione las 24 horas. Tenemos una licuadora que consume, por ejemplo, 600 vatios y la vamos a utilizar solamente durante 15 minutos. Entonces, todo eso va a influir en el cálculo final que vamos a hacer. Ahora, ¿de dónde sacamos esos datos de potencia? Bueno, hay que dar vuelta a la licuadora y mirar en la parte de abajo y probablemente ahí yo puse aquí a modo de ejemplo, esta es la plaquita que le saqué una foto de la multiprocesadora que nosotros tenemos aquí en nuestro motorhome que consume 650 vatios. Y también saqué una foto de la fuente de mi notebook que consume 45 vatios. Está muy chiquitito, por eso lo escribí más grande. Entonces necesitamos conocer en detalle cuánto tiempo voy a usar la notebook. Y 2 horas por día, 3 horas por día. Tengo un televisor consume 100 vatios. ¿Cuánto tiempo lo voy a usar? 4 horas, 5 horas, 1 hora. O sea, necesitamos en todos los casos tener una idea de cuánto consume en vatios, eso se mide en vatios, y el tiempo que pensamos utilizar nuestros electrodomésticos. Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Queremos poner paneles solares. Y cuando nosotros diseñamos nuestro motorhome, miramos el techo y decimos, bueno, tengo tanto espacio. Como dije, hay muchas potencias, tecnologías, tamaños disponibles de paneles solares. ¿Cuál voy a poner? Y de acuerdo al espacio que tenga el vehículo. En nuestro caso, nuestro vehículo tiene un techo bastante grande. Nosotros tenemos 3 paneles solares de 160 vatios, perdón, 180 vatios cada uno porque tenemos bastante espacio. Ahora, si tuviésemos que instalar eso sobre una Traffic, no entran en el techo. Entonces, dependiendo el vehículo, dependiendo el tamaño que tenemos, va a ser la posibilidad, nos va a dar la posibilidad de instalar paneles solares de mayor o menor tamaño. A mayor tamaño, mayor potencia van a tener para generar energía esos paneles solares. Entonces, ¿de qué potencia son los paneles solares que estamos pensando instalar en nuestro vehículo? Más adelante vamos a ver que yo diseñé una planilla de Excel para hacer todos los cálculos y esa planilla de Excel me va a indicar cuántos paneles solares yo necesito colocar a partir de el tamaño de paneles que estoy pensando utilizar en nuestro sistema. Otro detalle muy importante, y aquí es donde veo el mayor problema a nivel de usuarios y a nivel de colegas viajeros, es el tema de las baterías, la capacidad y el tipo de baterías. Todas las baterías cumplen la misma función, simplemente almacenar energía para entregarla en algún momento que sea necesario. Y existen básicamente 3 tipos de baterías: las baterías de gel, las baterías AGM y las baterías comunes de ácido o plomo. Ahora, ¿qué tipo de batería voy a poner? Y eso va a depender de mi presupuesto. Una batería de gel es más cara que una batería AGM y una batería AGM es más cara que una batería común. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque, como dije hace un rato, hay muchos chantas en el mercado y de repente te dicen, te estoy vendiendo una batería de gel y te venden una batería como esta que estoy marcando aquí abajo a la derecha y esa batería es muy parecida en la carcasa a una batería de gel real, pero si leemos las especificaciones es una batería AGM. ¿Qué son las AGM? Son baterías que tienen ácido,
adentro, igual que una batería común como la que tenemos en el auto. Aquí dice plomo, PB es el indicativo químico de plomo, el símbolo químico del plomo. Esta es una batería de plomo. Dice deep cycle, o sea, ciclo profundo, es una batería que está preparada para ciclo profundo. Eso quiere decir que se puede cargar bastante más que una batería convencional y se puede descargar bastante más que una batería convencional. A modo de ejemplo, simplemente, esta batería que dice Bosch aquí abajo es una batería común y silvestre como las que tenemos instaladas en cualquier vehículo. Esta batería tiene una tensión, un voltaje nominal de 12 volts y nuestro regulador del voltaje corta cuando la batería llega a 13,8. Una batería de ciclo profundo se puede cargar normalmente hasta 14,5 o 14,8. Eso da un rango de trabajo mucho más amplio. La batería común de plomo se puede descargar hasta 11 voltios. Si se descarga por debajo de ese voltaje, probablemente esa batería se arruina. Y si se descarga por debajo de los 10 voltios, esa batería no arranca nunca más y esa batería hay que tirarla y por más que la carguemos, esa batería no vuelve a tomar carga. En cambio, una batería de ciclo profundo permite que se descargue mucho más. Normalmente las baterías de ciclo profundo tienen un rango de trabajo que va entre 10,5 y 14,5. Eso está especificado aquí en una tablita al lado de todas las baterías. Esta batería que está aquí arriba es una batería del tipo AGM, es una batería que tiene plomo y tiene ácido, pero es de sellada, libre de mantenimiento. Esta que está abajo a la derecha también, y la que está arriba es una batería de gel. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la batería de gel? La batería de gel no tiene el líquido, el ácido no lo tiene suelto, lo tiene simplemente, o sea, no suelto, perdón, no lo tiene en forma de líquido al ácido, lo tiene en forma de gel. Eso hace que esta batería yo la pueda acostar, la puedo poner cabeza abajo, no hay ningún problema. Pero al final, todas las baterías cumplen exactamente con el mismo objetivo, almacenar energía. ¿Qué batería voy a elegir? La mejor que pueda comprar. Si puedo comprar una batería de gel de ciclo profundo, específicamente para energía solar, sería la batería ideal. Ahora, si mi presupuesto no me da, voy a ir a una batería GM o voy a ir a una batería común. La desventaja de la batería común es que puede llegar a hacer olor, puede que haya algún derrame en el caso de que no esté bien regulado el sistema y se llegue a hervir, y puede sulfatarse, puede hacer básicamente olor y óxido como solemos observar en los vehículos. Una batería de gel es muy poco probable que eso suceda, a no ser que la batería esté dañada. Bueno, ya sabemos que necesitamos saber qué tipo de paneles solares, qué potencia vamos a poner, qué tipo de batería, qué capacidad van a tener nuestras baterías y sabemos cuánto consumen nuestros electrodomésticos. Entonces, a partir de ahora vamos a tratar de diseñar nuestro sistema. ¿Y qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular la cantidad de paneles solares que van a ser necesarios. ¿En base a qué? En base al tamaño o la potencia individual de cada uno de los paneles que estamos proyectando instalar. Nosotros definimos hace un rato que teníamos espacio en el techo de nuestro vehículo para poner paneles de 180 vatios porque tienen tal dimensión que es la que entran ahí. Bueno, y puedo poner 2, 3, 4, 5, 1, lo que sea. Entonces, vamos a calcular qué cantidad de paneles necesitamos poner y vamos a ver si el espacio que tenemos en el techo es suficiente. Luego vamos a calcular qué cantidad de baterías vamos a necesitar para que nuestro sistema tenga la autonomía suficiente. La cantidad de baterías nuevamente va a estar condicionada por la capacidad individual, el tamaño de cada una de nuestras baterías individualmente y el tipo de batería que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué autonomía pretendemos? Lo ideal es que nuestro sistema pueda soportar 3 días nublados. Normalmente, más allá de los 3 días nublados, vamos a tener que buscar alguna alternativa porque nuestro sistema va a empezar a caer y no vamos a poder sustentarlo. Ahora, aquí entra en juego el cuarto elemento, que es el inversor. ¿De qué potencia va a ser el inversor de corriente que necesito instalar? Ese elemento que va a tomar 12 volts de nuestra batería y lo va a convertir a 220. Uso 12 volts simplemente a modo de ejemplo, pero todo el sistema se puede diseñar en 24 volts.
no hay ningún inconveniente, es indistinto usar 12 o 24. Los expertos recomiendan que para sistemas grandes de mucho consumo se utilice instalaciones de 24 volts, inclusive vienen instalaciones muy grandes que trabajan a 48 volts, pero en nuestro caso, para alimentar nuestra casa rodante, nuestro motorhome, móvil, camper, como quieras llamarle, con sistemas de 12 volt es suficiente en general en la mayoría de los casos. Si podemos poner un sistema de 24, vamos a poder tener menos paneles solares porque van a generar mayor cantidad de energía en 24 volt, pero también son más caros. Y lo mismo sucede con el inversor. Un inversor de 24 volt probablemente es más caro que un inversor de 12 volt y las baterías exactamente lo mismo. Entonces, vamos a calcular qué cantidad de paneles necesito, qué cantidad de baterías necesito para ser autosuficiente y qué potencia debería tener nuestro inversor de corriente. ¿Cómo funciona esta calculadora? Como dije, yo diseñé un Excel que me va a entregar estos resultados. Le voy a dar algunos datos, le voy a dar algunos parámetros específicos y me va a tirar un estimado del sistema. Siempre digo, hay que consultar al experto, pero el objetivo de este video, como dije al principio, es que no nos engañen tan fácilmente y que tengamos el conocimiento mínimo necesario para tener una estimación del sistema que vamos a necesitar. Esta calculadora que yo hice en Excel, básicamente le vamos a dar el listado de electrodomésticos, le vamos a dar los consumos, nos va a hacer una serie de cálculos y nosotros le vamos a tener que dar una serie de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que yo necesito especificarle? Las celdas que están de color verde. Esas celdas que están de color verde, la primera es la cantidad de horas de radiación solar efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a usar mayormente mi vehículo en la zona norte de la Argentina, entonces voy a tener más tiempo de sol. Si utilizamos nuestro vehículo en el centro del país o en el sur del país, vamos a tener menos cantidad de horas de sol. Y el sol va a dar también de manera más oblicua. Cuando nosotros estamos en el norte, el sol pega más arriba, o sea, voy a tener el sol al mediodía justo sobre la cabeza. Probablemente cuando lleguemos a Ushuaia, el sol lo vamos a tener durante mucho tiempo en el verano a la vista, pero el sol va a estar medio en diagonal y nuestros paneles rinden mucho menos cuando el sol no le da directo, cuando el sol no le da a 90 grados. Otro dato que necesitamos tener en cuenta y especificar aquí es, como dije, la potencia de cada uno de los paneles que nosotros vamos a calcular. Potencia en vatios de cada uno de los paneles individuales y aquí, de acuerdo al tamaño que proyecté hace un rato poner, este Excel me va a calcular la cantidad de paneles que van a ser necesarios según el tamaño de lo que estoy poniendo y según el consumo total de los electrodomésticos. Ya voy a mostrar una tabla auxiliar donde se cargan estos electrodomésticos detallados y el Excel simplemente toma ese valor total, toma el consumo diario de energía a través de un cálculo y va a decirme, bueno, para abastecer esta cantidad de electrodomésticos que pretendes usar, en este ejemplo que estoy poniendo, necesitas tener 3 paneles de 160 vatios. Ahora, con eso me va a dar una potencia total que el sistema va a tener instalado. También podemos elegir entre trabajar en 12 y 24 volt, otro dato que especificamos aquí, y voy a especificar la potencia o la capacidad de cada una de las baterías que estoy pensando poner. En este caso yo dije que voy a poner baterías de 150 amperes por poner algo, y le voy a decir que las baterías van a ser de gel. Hay una tabla de referencia nuevamente donde explico en ese Excel el detalle de los tipos de batería. Y aquí hay un punto que generalmente no se toma en cuenta y es la temperatura de trabajo del sistema. ¿En qué varía esto? Las baterías rinden más a mayor temperatura. ¿Por qué rinden más? Porque todas las baterías generan energía internamente a través de un proceso químico. Si nosotros calentamos la batería, esa batería va a generar mayor cantidad de energía, pero obviamente la batería se va a deteriorar más rápido. Ahora, si nosotros pensamos utilizar el sistema en el sur, entonces nuestras baterías van a perder rendimiento porque cuando las baterías se enfrían generan menor cantidad de energía. Entonces, hay un parámetro aquí que nosotros tenemos que establecer
un valor muy referencial que puede afectar al cálculo, y si no, lo dejamos simplemente en 25 grados, que es la temperatura promedio que tenemos a lo largo del año. Cuando nos vayamos al sur, nuestras baterías van a rendir un poquito menos. Cuando estemos en el norte, nuestras baterías van a rendir un poquito más. Ahora, si siempre me voy a mover en el sur, es interesante cambiar este parámetro, porque eso va a hacer que el cálculo salga con las baterías sobredimensionadas para compensar esa pérdida de energía que vamos a tener. Voy a hacer un par de aclaraciones más y luego voy a ver en detalle cómo se utiliza esta calculadora, que va a estar adjunto en el video, va a estar adjunto el Excel para que cada uno pueda hacer sus cálculos. ¿Qué pasa con el tipo de los inversores? Aquí hay un debate muy grande y hay mucho cuco y hay mucho miedo y hay mucho negocio y mucho chanta, como dije hace un rato. Si nosotros pudiésemos ver la electricidad, cómo se genera, nosotros tenemos un voltaje de 220 voltios y tenemos una onda eléctrica que sube y baja. Esa onda se llama una onda senoidal. Esto quiere decir que tiene un pico positivo y un pico negativo. Esto es la corriente alterna, lo que tenemos en los enchufes en nuestras casas. Si nosotros pudiésemos ver la electricidad, veríamos esta línea azul. Llega a 220 volt, baja y vuelve a subir y baja y vuelve a subir. Entonces, si les habrá pasado en algunos casos donde se ve que titilan las lamparitas, porque estamos viendo este pulso de subida y bajada, esta amplitud de onda que se está dibujando, digamos, en la electricidad, pero no hay necesidad de complicarnos. Un inversor de onda pura hace exactamente el mismo dibujo que tiene la electricidad que tenemos en los tomacorrientes en nuestras casas. Eso hace que nosotros podamos usar con un inversor de onda pura, podemos usar absolutamente cualquier dispositivo electrónico sobre nuestro motorhome. Ahora, ¿qué pasa con el inversor de onda modificada? El inversor de onda modificada es un equipo más económico y es un equipo que, en lugar de generar exactamente la curva, genera pulsos, y esos pulsos hacen que se vean como pequeños cuadraditos. Estos pequeños cuadraditos pueden hacer que algunos equipos electrónicos no funcionen. En nuestro caso particular, nosotros tenemos dos notebooks. La notebook mía es una notebook un poco más moderna que utilizamos, es una notebook HP que tiene la pantalla táctil y qué sé yo, una computadora bastante nueva, y funciona perfectamente bien con el inversor de onda modificada. Pero tenemos otra notebook un poco más vieja, que es una notebook Lenovo que debe tener en este momento como 8 o 9 años, y esa notebook Lenovo sobre nuestro motorhome no funciona, porque la fuente de la notebook no alcanza a encender con estos pulsos de corriente que da la onda senoidal modificada. Entonces, si tuviésemos en nuestro motorhome un inversor de onda pura, podríamos utilizar esa notebook vieja. Como no tenemos un inversor de onda pura, tenemos un inversor de onda modificada, entonces tenemos algunas limitaciones, pero son muy pocos los dispositivos que no funcionan. En general, heladera, licuadora, batidora, las chicas que quieren tener la planchita, el secador de pelo, esas cosas funcionan perfectamente bien con un inversor de onda modificada. Equipos electrónicos son algunos que no funcionan con un inversor de onda modificada y sí funcionan con un inversor de onda pura. Fin del debate. Eso es todo, gente, con respecto a la discusión con respecto al tipo de inversor. Si querés tener en tu motorhome una heladera, una licuadora, no sé, un secador de pelo, una batidora y demás, no necesitas tener un inversor de onda pura y gastar una fortuna. Con que tengas un inversor de onda modificada ya es suficiente. Ahora, algunos truquitos para optimizar el uso de nuestro sistema. Tratar de tener todos los dispositivos que podamos a 12 volt. Por ejemplo, todas las luces, usarlas a 12 volt. Y hay heladeras, por ejemplo, que ya vienen de fábrica. Podemos comprar una heladera con compresor de 12 volt, o podemos hacer cambiar el motor de nuestra heladera y hacerle poner un motor de 12 volt. ¿Por qué recomendamos utilizar todo lo que se puede a 12 volt? Porque no hay pérdida, porque viene directo desde la batería. El inversor es un aparato electrónico que tiene internamente un consumo para funcionar.
y ahí se produce una pérdida de energía. Si nosotros utilizamos los dispositivos directamente a 12 volts, no tenemos pérdida, tenemos una pérdida mínima. Cuando convertimos la energía de 12 a 220, siempre por el camino tenemos una pérdida de energía. Otra recomendación, utilizar los electrodomésticos de alto consumo en horario de insolación total. ¿Qué quiere decir eso? Usarlos al mediodía, usarlos a la siesta, cuando te da fuerte el sol, porque ahí tus paneles solares están generando a full y ahí podés darte el lujo de utilizar. Nosotros tenemos sobre el motorhome una mini pimer y una multiprocesadora que consumen muchísimo, consumen 650 vatios, es más que la suma de nuestros tres paneles juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vamos a usar la multiprocesadora, la utilizamos al mediodía. La multiprocesadora está prohibido utilizarla de noche porque sería un elemento que nos consumiría gran parte de la batería en un ratito. Tratamos de adquirir electrodomésticos de bajo consumo. Si miran las heladeras, tienen pegado este sticker. Este sticker que dice que cuanto más alta es la categoría, la heladera es más eficiente y tiene menor consumo energético. Entonces, nosotros compramos una heladera que es A triple más. Esa es una heladera que tiene freezer y consume muy poquita energía. Entonces podemos utilizar una heladera con freezer a bordo del motorhome sin ningún problema. Si vamos a adquirir electrodomésticos, tratemos de adquirir electrodomésticos que sean eficientes con el consumo de energía. Otro detalle, normalmente en casa cargamos los celulares a la noche. En el motorhome cargamos el celular durante el día. Si tenemos un dron, una cámara, una notebook, un montón de cosas que trabajan con batería que queremos cargar, lo recomendable es cargarlo durante el día, porque durante el día tenemos el generador encendido. Durante el día el sol está produciendo energía y si lo cargamos durante la noche estamos absorbiendo la carga de nuestras baterías. Aunque haga calor, lamentablemente, tenemos que estacionarnos al sol, por lo menos durante esas 4 o 5 horas donde el sol pega a pleno sobre nuestro techo. De esa manera vamos a cargar totalmente nuestras baterías para poder pasar la noche con la heladera funcionando o poder quedarnos a mirar una película en la tele o lo que sea. Si nosotros durante el día nos escondemos en la sombra, nuestros paneles solares no van a estar produciendo energía o van a producir un 10% de la capacidad que tenemos instalada. Y un último tip, si no podemos comprar un inversor de onda pura con uno de onda modificada y un filtro de línea, podremos utilizar el 90% de nuestros dispositivos. Nosotros en nuestro caso particular tenemos eso, tenemos un inversor de onda modificada porque nuestro presupuesto no daba para comprar uno de onda pura y pusimos este aparatito que es un filtro de línea. Este filtro de línea lo que hace es compensar esa forma de onda, esos cuadraditos que vimos en el dibujo hace rato, los redondean un poquito para que la onda sea más parecida a la onda pura. No llega a ser una onda pura, pero llega a ser casi casi y eso permite que podamos utilizar muchos electrodomésticos más. ¿Cómo se conecta esto? Simplemente se conecta a lo largo de la línea. Vienen los dos cables que salen del inversor, entran por aquí y salen por aquí y continúa a nuestra instalación eléctrica. Es un aparato súper sencillo de utilizar el filtro de línea y ayuda a que podamos utilizar muchos elementos más. Bueno, voy a ver rápidamente cómo se usa el Excel que preparé. Aquí hay una serie de instrucciones que pueden leer para recordatorio y tengan en cuenta, por favor, que esto no es una documentación técnica, no es asesoramiento. Yo no me hago cargo de lo que cada uno haga con esto. Simplemente, como dije al principio, comparto mi experiencia, comparto lo que aprendí y sin pretender ser una recomendación técnica de instalación, simplemente es orientativo. Primer paso, tenemos que calcular el consumo de todos nuestros electrodomésticos. Entonces aquí hay una hoja de cálculo que tiene número 1, cálculo total del consumo. Lo que yo tengo y puse aquí simplemente a modo de ejemplo, una heladera que consume 60 vatios que está prendida las 24 horas del día, una notebook que consume 45 vatios y la uso 2 horas por día,
Tengo celulares que consumen en total más o menos 5 vatios y los voy a cargar durante 8 horas. Tengo una multiprocesadora que consume 650 vatios y lo voy a usar un cuarto de hora. ¿Sí? Simplemente aquí se escribe, digo, voy a usar la mini pimer, doy clic en la siguiente celda, la mini pimer consume 600 vatios y la voy a usar un cuarto de hora. Ojo, gente, no me pongan 0,15, porque 0,15 de hora no existe. Existe un cuarto de hora que es 0,25. Si la vas a usar durante media hora, sería 0,50. ¿Sí? Si la vas a usar 3 cuartos de hora, sería 0,75. Vamos a suponer que la mini pimer la voy a usar durante 15 minutos. Esta hoja suma el total de consumo de manera que podamos decir, estoy preparado con el sistema para tener todos mis electrodomésticos utilizando a la vez. Ahora, en mi caso, como tengo dos elementos que consumen casi lo mismo, la procesadora y la mini pimer, voy a dejar solo uno porque no creo que llegue a utilizar la multiprocesadora y la mini pimer simultáneamente. Voy a utilizar una o voy a utilizar la otra. No necesito instalar potencia para usar todos mis electrodomésticos de manera simultánea. Entonces, cuando carguemos datos aquí, tratemos de usar ese criterio de decir qué electrodomésticos puedo llegar a utilizar de manera simultánea. Y tratemos de depurar esta lista para decir, bueno, o uso la procesadora, o uso la mini pimer, o uso el secador de pelo, o uso la planchita, y pongo esos elementos, uno de los dos, en la calculadora. Entonces, primer paso, necesito escribir aquí simplemente el nombre del electrodoméstico, la potencia en consumo, que la potencia en consumo dijimos que la obteníamos de mirar la plaquita, el sticker que tiene el electrodoméstico. Si tu electrodoméstico no tiene el sticker, entonces yo agregué aquí en la hoja de referencias, la hoja número 3, agregué un listado de los electrodomésticos más comunes y cuánto es aproximadamente la potencia, el consumo. Entonces pueden consultar esto a modo de referencia. Terminado esto, voy a pasar a la segunda hoja, que la segunda hoja me va a calcular las baterías y los paneles solares. Dijimos que tomamos un valor de 4,5 horas de sol pleno. Esto puedo cambiarlo. Si me voy a mover en el norte, puedo decir, bueno, hay 5 horas y media, 6 horas y media, o si estoy muy en el sur, voy a bajar este valor a 3 o a 2,5. Como me pienso mover más o menos por todo el país, tomo un valor promedio. Este valor probablemente no hace falta cambiarlo en ningún cálculo. Luego voy a decir, bueno, ¿cuánto es la potencia de cada uno de los paneles? Bueno, voy a poner aquí el tamaño de los paneles que yo tengo instalados, 180 paneles, 180 vatios que voy a comprar, ¿sí? Estoy pensando comprar paneles de 180 vatios. El sistema me calcula, fíjense aquí abajo, me dice que tengo que poner 3 paneles. Con esta cantidad de paneles, el sistema va a generar en total 540 vatios, ¿sí? Esto lo voy a usar en 12 o en 24 volts. Si yo cambio a 24 volts, fíjense que cambiaron automáticamente algunos valores. Si yo lo dejo en 12 volts, se restablecen algunos valores diferentes. Porque a mayor voltaje necesito menor cantidad de potencia instalada, porque la potencia final se calcula en vatios y los vatios se obtienen de multiplicar los voltios por amperes. Entonces, si yo tengo 24 volts con 10 amperes, voy a generar 240 vatios. Si yo tengo 12 volts con 10 amperes, voy a generar solamente 120 vatios. Por eso este valor afecta al cálculo. Ahora, ¿de qué potencia van a ser cada una de las baterías? Por ejemplo, digo, voy a usar baterías de 150 amperes. Cuando yo escribo aquí el valor de las baterías, el sistema automáticamente va a calcular qué cantidad de baterías voy a necesitar. Luego voy a especificar qué tipo de batería, AGM, que dijimos que son las baterías, aquí un recordatorio, baterías que son libres de mantenimiento, batería de gel o batería de ácido, independientemente del tipo de batería, el sistema va a hacer el cálculo adecuado. Y finalmente, la temperatura. Fíjense que aquí, si yo miro, tengo la batería recomendada para este sistema, yo estoy poniendo de 150 amperes, pero como voy a trabajar 0 grados,
necesitaría poner una batería de 220 amperes, porque como dije hace un rato, a menor temperatura las baterías rinden menos. Fíjense que si cambio este parámetro y lo pongo en 25 grados, el sistema me calcula que la batería va a ser de 150 amperes. Si bajo a 10 grados, voy a necesitar una batería de 170 amperes porque voy a tener pérdidas de rendimiento. Entonces, especificando simplemente estos valores, ¿qué tamaño o potencia tienen los paneles? ¿A qué voltaje voy a trabajar? ¿Qué tamaño o potencia tienen las baterías que voy a poner? ¿Y qué tipo de baterías son? ¿Y qué temperatura aproximadamente? Este Excel me va a dar como resultado algunos datos orientativos. Necesitaríamos tener 3 paneles de 180 vatios en 12 volts, totalizando un total de 540 vatios conectados en paralelo. Necesitaríamos tener 4 baterías de 100 amperes. Si yo cambio aquí y en lugar de 100 pongo 150, automáticamente el cálculo se ajustó y me dice que con 3 baterías de 150 amperes es suficiente y necesitaría tener un inversor de al menos 800 vatios de potencia para poder usar todos mis electrodomésticos de manera simultánea. Como dije al principio, no pretende ser un estudio científico, técnico, ni consejo, ni asesoramiento, simplemente orientación para que sepamos de qué estamos hablando, tener los conceptos básicos y como no me quiero prolongar más allá en el video, me pongo a disposición de quienes quieran consultarme lo poco que yo sé, acostumbro a compartirlo. Aquí adelante está mi teléfono, está mi dirección de email, pueden contactarme, pueden escribirme, pueden copiar este archivo y dárselo a todos sus amigos, pero por favor no lo vendan, cópienlo y regálenlo como yo estoy haciendo con cada uno de ustedes. No pretendo hacerme rico, pero tampoco quiero que nadie utilice mi trabajo para ganar plata a costilla mía. Que les sirva a todos, que sea de utilidad y como dije, estoy a disposición si alguien quiere consultar.